Muy buenas, bienvenido al Vitalista, bienvenido a este espacio en el que te hablo de salud, de osteopatía y mantenemos esta conversación entre tú y yo. Hoy empiezo una nueva serie, tengo alguna por terminar, pero empiezo esta serie nueva que ya me apetecía mucho hablarte de esto y vengo a hablarte del sistema digestivo. Me he dado cuenta que el sistema digestivo es una constante tanto en disfunciones, es decir, tanto en generar problemas, como en aportar soluciones. Me he dado cuenta de que muchos síntomas tienen un origen a nivel digestivo y no solo la hinchazón de barriga o los gases o los ardores o las molestias, ¿no? Sino a múltiples niveles, es decir, dolores musculoesqueléticos, problemas a nivel genitourinario, problemas metabólicos, respiratorios, incluso alergias, tienen un origen o una disfunción asociada, ¿no? Porque no siempre podemos hablar de origen de los problemas, en este sistema digestivo. Y de esto es de lo que te quiero hablar hoy y en esta serie, ¿vale? Porque es un tema que va a dar mucho de qué hablar y que podría hablarte. De hecho, tengo un curso de casi 40 horas y un tercio está dedicado al sistema digestivo, o sea, te podría hablar muchísimo y ahí me dejo muchas cosas que decir porque es un resumen. Entonces, te podría hablar muchísimo, pero bueno, voy a intentar dártelo lo más ordenadete posible y que te genere una imagen diferente a la que puedas tener de este sistema digestivo y de las relaciones que tiene con el resto del cuerpo. Espero que te guste mucho esta serie y nada, vamos a entrar en ello, ¿no? ¿Qué es el sistema digestivo? El sistema digestivo realmente es una maravilla, ¿vale? Porque para mí es como una parte de nuestro cuerpo que hace magia. Es decir, es como una cadena de montaje, ¿no? Tú comes, normalmente los alimentos entran por la boca, los masticas, los empiezas a descomponer y a partir de ahí empieza un periplo en el que te has alimentado tú como ser vivo, como ser humano, ¿no? Has comido algo que te gusta, que tiene buen sabor, que has cocinado o que has comprado y has decidido que ese es un buen alimento para ti. Es otro tema interesante, ¿no? Pero bueno, has decidido que ese es un buen alimento y a partir de ahí lo que haces es descomponerlo para que se nutran tus células. Es decir, desde un componente macro en el que tú has cocinado o te han cocinado o te has comido algo crudo, ¿no? Hasta que se lo pueda comer una unidad que es microscópica, que son tus células y tus bacterias. Eso lo hace el sistema digestivo. Esto empieza en la boca y en el momento que sale del estómago y pasa al duodeno, ahí se acaban de descomponer estos alimentos, es decir, los vamos a triturar y luego, a partir de la descomposición de los alimentos que se hace, ¿no? Entre la boca y el estómago y el duodeno, como te he dicho, en ese punto ya empiezan a poder ser absorbidos por nuestras células, en particular por las células del propio intestino, ¿no? Lo que se llaman los enterocitos. Y esto lo que van a hacer es ir absorbiendo pues todo lo que puedan. Y aquí se generan disfunciones de las que a lo mejor te puedo ir hablando si te interesa. A medida que este alimento descompuesto va pasando por el intestino, más en el intestino delgado, pero también en el colon, hay una interacción constante con el sistema inmunitario, ¿sí? Y además hay un pivote aquí que es sobre todo en el intestino grueso, pero también hay presencia en el intestino delgado, que es la microbiota, ¿no? Entonces tenemos ahí pues esta descomposición, absorción, relación con el sistema inmune. De hecho, después de comer, el sistema inmune se pone a tope, ¿no? Una de las cosas por las que te hacen las analíticas en ayunas es porque si has comido, la actividad inmunitaria se ve aumentada. Porque después de comer hay una leucocitosis postprandial. Esta es una de las ideas por las cuales se recomienda mucho el ayuno intermitente. ¿Para qué? Para dar descanso durante el día al sistema inmunitario. Uno de los temas de que yo recomiende, porque yo lo recomiendo siempre, a no ser que haya algún problema o que no sea un tema en el que no me meta, ¿no? También no me meto con todo el mundo en el tema de la dieta. Pero normalmente lo que suelo recomendar
por buen funcionamiento digestivo y por un buen trabajo inmunitario es que dejemos espacio entre las comidas. ¿Por qué? Porque después de comer, durante 2 horas, 3 horas, el sistema inmune tiene que trabajar para reconocer lo que hemos comido, para, pues si hay alguna infección o si pasa algo, algún antígeno o algo que no toleremos bien, pues que eso sea neutralizado, ¿vale? Entonces es súper importante esta relación inmunitaria. Y luego está la microbiota. La microbiota es el conjunto de bacterias, virus, hongos, incluso podríamos decir unicelulares, tipo amebas o tipo protozoos, que tenemos en nuestra pared intestinal, ¿vale? A lo largo de toda la luz intestinal, desde el duodeno ya hay microbiota, en la boca hay microbiota, en el estómago hay muy poquita microbiota, pero a partir de ahí, a medida que se va distanciando, es decir, a medida que pasamos al ilion y ya en el colon es donde realmente almacenamos toda esta microbiota. Y la microbiota, tal y como yo la veo, es un conjunto de hongos, bacterias, arqueas, virus, unicelulares, que lo que están haciendo es conectar la vida con nuestras células, ¿vale? La microbiota lo que hace es trabajar con el sustrato que le damos, trabajar con lo que nuestras células le generan. Por ejemplo, hay bacterias que lo que hacen es trabajar con el moco que generan nuestros enterocitos. Hay otras bacterias que proporcionan ese moco, ¿vale? Son temas súper interesantes y con ese moco pues se generan, por ejemplo, ácidos grasos que ayudan a los enterocitos a funcionar. Esta microbiota, a través de alimentos que nosotros no podemos digerir, como la fibra no soluble, lo que hacen es generar ciertas vitaminas, ciertos neurotransmisores y aportan nutrientes y cosas muy necesarias a nuestro cuerpo, ¿vale? El caso es que la microbiota se transforma en base a nuestro estado, a cómo estén nuestras células y, entre otras cosas, cómo les está influyendo el sistema nervioso, que podría ser una opción, o el sistema endocrino, y luego también en base a cómo comamos, a lo que comamos, ¿no? Si llegan los alimentos mal descompuestos, pues las bacterias van a tener que trabajar más, van a tener que fomentar y reproducirse más para poder deshacer ese alimento que se va a pasar pues 12, 16 o 24 horas en el colon. Yo creo que es un tema súper interesante del que me podría enrollar, pero déjame que vaya un poquito más adelante, ¿vale? A lo largo de esta serie te haré un viaje estructural del sistema digestivo en nuestro cuerpo, que creo que es súper interesante. Te intentaré hablar en audio de la anatomía, pero intentaré hacerlo que sea curioso, ¿no? Y luego te haré este viaje funcional, pero bien hecho. Lo mismo nos entretenemos o no, ¿no? A ver cómo queda. Entonces, cosas importantes. Hemos de tener en cuenta que lo que comemos y cómo lo comemos se convierte en lo que vamos a ser nosotros. Es decir, la energía que consumen nuestras células y las proteínas que crean nuestras células, que dan lugar a nuestra estructura, en parte sale del aire, del agua y de lo que comemos. Y una de las cosas que el día que te pueda hablar de alimentación, que me dé la vida o que meta un capitulillo para hablarte de alimentación, lo que te diré es que el ser humano es un ser omnívoro. Es decir, nos nutrimos de casi todo, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que según lo que comamos, sabiendo que podemos comer de casi todo, de origen animal, de origen vegetal, de origen mineral, casi nada, ¿no? Pero sobre todo a nivel animal y vegetal, nos podemos nutrir de casi cualquier cosa. Y más si tenemos un buen sistema digestivo con una buena acidez, ¿vale? De esto también te hablaré, porque creo que es un tema súper importante. Como te he dicho, una de las cosas importantes es de lo que comemos, absorbemos y nos creamos, ¿vale? Luego hay toda una distribución de energía, de sustrato, desde los enterocitos al hígado, y del hígado se reparte a todos los sistemas, y ahí llega, pues a las células le llega la energía, le llegan los aminoácidos con los que crearán las proteínas, ¿vale?
Pero luego hay una cosa muy interesante del tubo digestivo, de este sistema que yo lo llamo, ¿no?, en el curso Sistema Funcional Digestivo, es que cuando se alteran las funciones, es decir, cuando no masticamos bien, o no porque no queramos, sino porque tenemos algún problema a nivel de la motricidad de la boca, o de falta de piezas, o de que el alimento pues no se digiera bien en la boca, ¿sí? O normalmente suele ser porque no masticamos, ¿vale? Porque vamos con prisa, comemos como pollos y topa adentro, ¿no? Cuando, además de no masticar bien, y eso se mantiene en el tiempo, el estómago acaba perdiendo la capacidad de poder digerir bien, ¿no? Pues si comemos muchas veces al día, si le metemos comida constantemente pues mal masticada, si además tenemos una actividad simpática aumentada, ¿no?, por estrés. El estrés mantenido, que esto ya te lo he explicado alguna vez, una de las cosas que hace es que el sistema digestivo no es prioritario en la supervivencia, ¿vale? Lo que pasa es que la sangre, si estamos en estrés constante, la sangre se mantiene en la periferia, en los sentidos, y funciones como la regeneración, la digestión, pues se ven menguadas, ¿no? Lo típico de como y me pongo a trabajar. Pues esto, si he masticado bien, pues aún, pero si encima he comido rápido, pues lo que estoy haciendo es sobrecargar a mi estómago. Y esto en el medio plazo da alteraciones de la digestión alta. Y como te he dicho, ¿no?, el tubo digestivo es una cadena de montaje en la cual la comida entra por la boca y sale por las heces. Si se altera la primera función, que es la de descomposición de los alimentos, el resto de funciones van a sufrir. ¿Y qué pasa? Que solo te he hablado del digestivo alto y de la función, por así decir, la hipocloridria, ¿no?, que es la típica o la más habitual de las disfunciones digestivas. Pero el caso es que cuando estas funciones o funciones más bajas se ven alteradas, el resto de los sistemas se van a ver también afectados, como puede ser el sistema nervioso. He dicho que el sistema nervioso influye sobre el sistema digestivo, pero es que un mal funcionamiento digestivo repercute a nivel del sistema nervioso. Y esto es mucho más difícil de explicar. En el curso de acompañamiento integral de la salud para profesionales lo explico, pero a este nivel no vale la pena porque es como demasiado complejo, ¿no? Ponerme a hablar de quinurenina y de muchas historias que no toca, ¿no? Pero hemos de saber también que si la digestión no es buena, se ve afectado el sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, la pared intestinal se ve inflamada, una de las cosas que hay es que aumenta la permeabilidad intestinal. ¿Para qué? Para intentar mejorar ese funcionamiento a través de la actividad inmune. Pero si esto es algo mantenido en el tiempo, pues el sistema inmunitario va a trabajar en exceso, se va a inflamar, podemos entrar en disfunciones, en síntomas digestivos, pues más hinchazón, ¿vale? Otra cosita, se puede ver alterada la microbiota. Y si se ve alterada la microbiota, pues puede generar inflamación a ese nivel, gases, ¿bien? Pero es que hay muchos más temas. Y también el sistema digestivo, que esto te lo explicaré en el siguiente capítulo de esta serie, está anclado casi totalmente en el sistema musculoesquelético. Desde la cabeza hasta las cervicales, hasta el diafragma que se inserta en las costillas, en la columna dorsal, en la columna lumbar, las sacroiliacas, todo, una parte muy importante desde las caderas hasta los hombros, el cuello, la cabeza, tiene inserciones del tubo digestivo. Entonces, disfunciones a este nivel afectan al sistema musculoesquelético, ¿vale? Pero por otro lado, piensa que si el intestino, por ejemplo, es muy permeable, quiere decir que si está inflamado y deja pasar sustancias tóxicas, estas sustancias, y no tienen por qué ser tóxicos dañinos, sino simplemente pues sustancias trozos de proteínas que no deben pasar, pues que pasen, y esto el cuerpo lo almacena donde puede. Y esto a veces genera pues toxicidad o exceso de actividad de detox en sustancias como el tejido conectivo o el tejido muscular, ¿sí? O una sobrecarga de los emuntorios. Esto es un poco técnico,
pero te lo explico para que veas hasta qué punto las disfunciones digestivas nos pueden repercutir y si estos tóxicos o esto que está pasando, ¿no?, genera pues que el hígado, que es el que recibe todo lo que va detrás, llame, ¿no?, y llame la atención y genere una alarma, esto genera inflamación y esta inflamación de bajo grado puede llevar pues a síntomas como mareos, cansancio, malestar, ¿sí?, y tener todo un origen a lo mejor en una disfunción digestiva, ¿vale? Yo creo que son varios temas y es una introducción que te quería hacer, ¿no?, sin meterme en todo el viaje estructural que te explicaré en el próximo capítulo, y luego haremos un viaje funcional y lo mismo entramos en algunas de las disfunciones. Esto aquí sí que te agradezco que no dudes en escribirme, en comentarme si te interesa, te leo en todos los comentarios, me puedes escribir por mail si no te apetece comentar en público. Hablaré de esto en Instagram, pues me puedes hablar a través de allí. Y nada, como siempre voy a pararlo aquí, que ya llevamos 18 minutitos. Darte las gracias por estar aquí, por seguir escuchando El Vitalista. Es un placer que sigas y hasta siempre.